La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte en este lunes 16 de octubre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Vamos a escuchar, querido hermano, querida hermana, con mucha atención. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Pienso, querida alma contemplativa, que este Evangelio es una enorme advertencia de Jesús para nuestra generación. Cuando Jesús dice: esta generación es una generación perversa, no se refiere solo a la generación de su época, se refiere también a nuestra generación. Porque nuestra generación es una generación que ha rechazado a Jesús mucho más aún que lo que la rechazó la generación de la época de Jesús. Jesús dice a los hombres y mujeres de su generación: la reina del sur
hará que os condenen porque ella creyó con la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Y lo mismo harán los habitantes de Nínive, porque ellos creyeron a la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. La pregunta es, ¿cómo nuestra generación puede creer en tantas cosas como cree y no creer en Jesús? Si Jesús es mucho más que esas cosas en las que creen. Nuestra generación cree en la tecnología, cree en la ciencia, cree en ideologías, cree en personas famosas. Las personas de nuestra generación creen en muchas cosas. Y Jesús les podría acusar de lo siguiente: ¿cómo crees en eso y no crees en mí? Que soy mucho más que eso. Entonces nuestra generación es culpable al no creer en Jesús. Pero también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque nosotros también somos culpables. Porque Jesús dice, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, así será el Hijo del Hombre para esta generación. O sea, el signo por el que el mundo debe creer es Jesús. Él es el gran signo que se debe mostrar al mundo para que el mundo crea. Y nosotros, personas que creemos, que vamos a misa, somos culpables en muchas ocasiones de no mostrar a los demás el signo en el que ellos deben creer, que es Jesús. Muchas veces los cristianos hablamos de 1000 cosas, pero no hablamos lo suficiente de Jesús. Y de lo que más tenemos que hablar no es de 1000 cosas. Tenemos que hablarles de Jesús, porque es Jesús el que les va a convertir. Está bien que expliques la doctrina de la Iglesia, está muy bien, pero ten en cuenta que a una persona no la va a convertir la doctrina de la Iglesia. La va a convertir el encuentro con Jesús de Nazaret. Él es el que cambia el corazón. Él es el que te convierte. Por eso, de lo que más hay que hablar es de Jesús. Pienso que los cristianos no hablamos lo suficiente de Jesús.
no mostramos lo suficiente a Jesús. Muchas veces hablamos de demasiadas otras cosas. Por otra parte, creo que es muy importante para poder mostrar a Jesús. Tienes que vivirlo. No puedes mostrar a Jesús, no puedes llevar a los otros a Jesús, sino en la medida en que tú lo vives. Y para vivir a Jesús, tienes que vivir una vida profunda de oración. Hoy quiero ayudarte a pensar en 3 cosas que te ayudarán a ver si estás viviendo una vida profunda de oración. Lo primero, ¿cuántos días a la semana oras? Para vivir una vida profunda de oración hay que orar todos los días. Lo segundo, ¿cuánto tiempo oras cada día? El tiempo que tú le dedicas a la oración es muy indicativo de si de verdad la oración es importante para ti. Es muy indicativo. Solamente puede decir con verdad una persona que la oración es muy importante para él si de verdad, de hecho, dedica cada día mucho tiempo a orar. Querida alma contemplativa, tenemos que darnos cuenta que muchas veces decimos que la oración es lo más importante para nosotros, pero a la hora de la verdad dejamos la oración por otras cosas. Porque decimos que son urgentes. Y en tercer lugar, me gustaría que hoy pensases cuánto corazón pones cuando oras al Señor. Orar es una cosa a la que es muy fácil acostumbrarse. Y entonces no es difícil que nos ocurra que por la costumbre oremos ya sin poner el corazón. Cuando nosotros oramos, querida alma contemplativa, tenemos que poner toda la carne en el asador. Cuando nosotros oramos, tenemos que entregar todo nuestro ser a esa oración. En la medida que
todo nuestro ser, todo nuestro corazón entre de verdad en la oración, será verdadera oración. Cada día tienes que renovar el deseo de orar con todo tu ser, no orar por costumbre, no orar superficialmente, sino poner todo tu ser en ese tiempo de oración. Esto es lo que quería compartir con vosotros en este día. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.